Y yo vengo a hablar un poco de arqueología, pero desde lo que es mi compromiso político. Y lo explicaré esto quizás al final. Yo le hago una primera invitación, que es que miren los museos con otros ojos. ¿Qué les dicen los museos? En muchos casos, los museos tienen objetos algunos que podríamos decir son obras de arte también, y durante mucho tiempo la arqueología veía solo los objetos, de manera que los arqueólogos y algunas pocas arqueólogas lo que hacían era ordenar toda esa cultura material que sacaban las excavaciones. Y en muchos casos se creaba aquello que era cultura en base también al fósil director. El fósil director, ¿qué era? Era aquel objeto singular que más llamaba la atención. Bien. Digamos que en un largo debate que empieza en los 60 en la arqueología norteamericana, que pasa en los 70 también en la arqueología en América Latina, se empieza a ver, a querer ver cómo era la sociedad que había detrás de aquellos objetos, pero aquellos objetos de aquellas construcciones monumentales o de aquel fondo de cabaña que prácticamente nadie ve con buenos ojos cuando estás excavando porque es una mancha de tierra. A partir de esos debates, los objetos tenemos que analizarlos y tenemos que analizarlos a veces rompiéndolos para ver de dónde procede esa materia prima con la que están hechos, si es de piedra, de dónde procede esa cerámica. En algunos casos es para ver todo el proceso de trabajo que hay detrás de esos objetos. Es decir, un poco las relaciones sociales y económicas que hay detrás de esos objetos. Bien, eso pasa. Se quiso hacer unos museos, digamos, diferentes. He cogido adrede unas imágenes que no tienen nada que ver con Ecuador. Podía haber puesto algunas imágenes de Ecuador, pero mi invitación es que a partir de ahora empiecen a ver lo que se representa en un museo con otros ojos quizás más críticos, ¿no? Ahí se ven pues mujeres embarazadas y sobre todo mujeres en torno al fuego y cuidando de criaturas. Bien, esto es, digamos, como una moda en los museos, en parte también por querer reflejar aquella sociedad de la que estudia la arqueología. Pero tenemos, en este caso es una familia neandertal, bueno, una familia no, porque estarían solo las mujeres cuidando del fuego. Y si buscas en internet mujeres prehistoria, estas dos imágenes están sacadas buscando simplemente en Google. Por supuesto, las mujeres están siempre con la cerámica, cocinando alimentos. Si nos vamos al cine, tenemos la famosa película de hace 1 millón de años, o en este caso el cómic, donde hay una representación, bueno, de una mujer que está ahí como una lucha. Esta película, si alguien la vio, es una lucha entre una tribu de gente morena y una tribu de gente rubia. Se pueden imaginar que ganaron los rubios. Sí. Son discursos en los que se utiliza la arqueología, pero también con una finalidad que es ideológica. Una representación clásica de una pareja de Australopithecus. En realidad no sabemos si había parejas Australopithecus, quiero decir, no sabemos cuál era la forma de relación entre Australopithecus. O sea, hay un fuerte debate
en el que dicen que pudo empezar la familia monógama en aquella época, pero realmente no sabemos cómo era, cómo se relacionaban machos y hembras de Australopithecus en aquella época. Este es el caso de Lucy, que estudió, tú citabas antes a Louise Leakey, que estudió precisamente Louise Leakey, que son las huellas que deja una homínida que está huyendo, en este caso un Australopithecus, que está huyendo, parece que de la explosión de un volcán. Bueno, se dijo que las huellas eran de una mujer porque eran de unos pies pequeños. En realidad podía haber sido de un individuo joven, ¿no? Y bueno, ya se les representa como, en los inicios del bipedismo, ya se les representa como una mujer que necesita de la protección de un hombre. La parte de arriba es... no sabemos cómo eran las familias de Cro-Magnon, pero la representación que existe en un libro de texto de la enseñanza secundaria de mi país es esa. O sea, prácticamente falta un monovolumen, como sí lo tenían, por ejemplo, la familia Picapiedra, ¿no? Y, por supuesto, distintas formas de representar, violencia, la superioridad, en este caso del hombre sobre la mujer, en distintos tipos de cómics. Y ahora, la segunda invitación. Esto lo pueden encontrar, en cómics, en libros de textos de primaria en muchos sitios, empezando por aquella famosa línea de la evolución en la que los representados son todos hombres. ¿Cómo dice la investigación según qué cosas? ¿Qué cosas que estamos viendo representadas en el cine, en el cómic o incluso también en el museo? Bien, les pongo un par de ejemplos. Uno es la investigación de Raymond Dart y su hipótesis sobre el Australopithecus cazador. O sea, no solamente cazador, sino además violento, muy violento, y que bueno, venía a ser como una justificación prehistórica de aquello de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y una naturalización de la violencia. De hecho, en algunos de sus escritos llegó a decir que eran asesinos. Y esta es una publicación que ha salido hace poco, una publicación además de gran impacto, donde se habla de que la evolución de la cara de los homínidos tenía que ver con encajar puñetazos. Hasta ahora, la evolución de los rasgos faciales, se cree, está la hipótesis de que tenía que ver, como eran básicamente vegetarianos, sobre todo en el caso en el que se centra más el estudio, que es el Paranthropus boisei, era vegetariano y para masticar determinadas semillas y frutos necesitaba unas mandíbulas muy fuertes, por eso tenía unos molares muy anchos. No, según estos autores, tiene que ver con la forma de encajar golpes en la cara, ¿no? Su estudio, diréis, bueno, habrán hecho un estudio a partir de 200 cráneos de Australopithecus. No existen 200 cráneos de esa especie de Australopithecus. Su estudio se basa en estudios actuales de las urgencias de determinados hospitales europeos. Bien, un artículo supuestamente científico, ¿qué impacto tiene en los medios? BBC dice que los puñetazos marcaron la evolución del rostro masculino. El rostro masculino, esto es el Universal de México, evolucionó a puñetazos. Según científicos, alguien que habla, digamos, desde un criterio de autoridad,
El rostro evolucionó para minimizar las lesiones en las luchas por las hembras, los recursos y otras disputas. Estudio establece que la violencia fue clave en la evolución del rostro de los hombres. El rostro de los hombres evolucionó debido a la lucha por las hembras, aseguran investigadores. Científicos dicen que igual a la evolución de las manos, las peleas por las hembras habrían causado la evolución del rostro masculino. La tercera invitación que yo les hago es a cuestionar estos usos de la ciencia, es decir, ¿cómo lo saben? Como he dicho, bueno, ese artículo se puede descargar, creo que bastante bien, de Internet. El estudio se basaba, utilizaba un ejemplo de un cráneo del Paranthropus boisei y se iba a hacía un paralelismo a la actualidad, y donde decía que, bueno, que en la mayoría de los casos de lesiones faciales por golpes en la urgencia de algunos hospitales europeos, claro, los afectados eran hombres. La verdad es que no tendríamos por qué saberlo. No hay forma en arqueología en cómo saber eso. Sabemos qué comían, sabemos si cazaban o no cazaban, qué recolectaban, y lo de qué recolectaban además es algo relativamente reciente, desde los años más o menos 70. Es decir, a finales de los años 60, dos antropólogos norteamericanos realizan un gran congreso que lo llaman el Man the Hunter, el hombre cazador. Las antropólogas norteamericanas hacen un contracongreso que lo llaman Woman the Gatherer, la recolectora, ¿no? Bien, se sabe lo que recolectaban las sociedades, que además se denominan sociedades cazadoras recolectoras, gracias a los estudios de etnógrafas, a los estudios de arqueólogas mujeres que en un momento determinado se interesan por ver cuál era el trabajo de las mujeres en esas sociedades, y descubren que la caza, en muchos casos, es una actividad que para la consecución de alimentos no era tan importante, porque en sociedades como en el caso de los bosquimanos Kun, el aporte de los alimentos tiene que ver en un 75% con el aporte que hacen las mujeres con la recolección. Bien, en el estudio que comentaba es el que se afirma que la evolución del rostro de los hombres, no dice nada de las mujeres, evolucionó a puñetazos. Se centra precisamente en esta rama de aquí, de los Australopithecus, precisamente los que no evolucionaron. Bien, ¿el porqué de estas explicaciones? Habría que preguntar también que si las mujeres no se las representan nunca produciendo herramientas. Y sabemos por estudios etnográficos que sí fabricaban herramientas, que no cazaban. Pero sí sabemos por estudios etnográficos que toda la sociedad participa en un proceso de trabajo que es el de la caza, que no pelean por los hombres en última instancia, no participan en la definición de humanidad que cierta ciencia está haciendo. Y la crítica a esta situación se ha hecho desde los años 70 en diferentes países, e incluso se plantearon alternativas en los 70 que ahora están olvidadas y que ahora buscamos plantear para recuperar algunas y para plantear algunas hipótesis de trabajo. O de lo contrario, tendremos que conformarnos que hay unos poderes económicos que utilizan a la autoridad que tiene la ciencia
y que por tanto también en muchos países se financia la ciencia que refuerza ese poder. Son escasas las representaciones que, por ejemplo, dibujan a las mujeres como aquí. Esta es una representación de una mujer que al mismo tiempo cuida de una cría y bueno, está dibujando los bisontes de la cueva de Altamira en Cantabria. Es decir, alguna vez, aunque solo fuera por alguna vez, podía representar a las mujeres haciendo otras cosas. Porque sí que hay fotografías etnográficas de las mujeres trabajando y haciendo trabajos muy duros. Bien, yo les hablaré de un caso, el de las figurinas de Valdivia, que es lo que estoy investigando ahora aquí en Ecuador. Es una forma de representación de las mujeres en el Neolítico de la costa ecuatoriana. Surge en un momento del proceso de neolitización y surge en un momento muy temprano. Es verdad que las primeras figurillas difícilmente podríamos decir que son mujeres u hombres, en el sentido en que son muy esquemáticas, que este proceso de neolitización se inicia a partir del quinto milenio antes de Cristo, y en las suposiciones iniciales de Jorge Marcos, que es quizá uno de los arqueólogos ecuatorianos que mejor han estudiado este proceso, él considera que se ocuparon cuencas aluviales más ricas en nutrientes para suelos, que hubo una apropiación de esas tierras que las convirtió en medios para la producción, que comienza todo un trabajo para convertir otras tierras en terrenos productivos que se centran en una gestión del agua. De ahí surgen los jagüeyes, las alberjadas, los camellones, que son formas ancestrales y además sostenibles del cultivo agrícola, y que hay un control más intensivo del territorio y una extensión de actividad mayor en el mismo. Esto tiene una implicación evidente para la sociedad. Primero, que se necesita más trabajo que durante el periodo cazador-recolector. En este sentido, se necesita un incremento de la fuerza de trabajo. Esto ya fue algo señalado en los 80 por un arqueólogo norteamericano, James Seiler. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo incrementa una sociedad el número de personas necesarias para trabajar? En primer lugar, incrementando su capacidad reproductiva, claro. Pues necesita o más mujeres para parir, o bien las mujeres tienen más partos, o las personas que llegan a edad reproductiva son más. Pero esto es algo que prácticamente no sucede hasta prácticamente las sociedades industriales. Bien, en este sentido, nuestro objetivo, en este caso, es estudiar cómo fue la reproducción de esta sociedad, como una parte fundamental en la explicación de su desarrollo. Y la reproducción, digamos que no ha sido un tema muy abordado por la arqueología, porque nos hemos centrado básicamente, yo también en mis inicios como arqueóloga, nos hemos centrado en ver qué era lo que producían, de qué se alimentaban, pero olvidábamos que para producir de una determinada manera te haces reproducir de una determinada forma también. O sea, se han hecho intentos desde la arqueología de género por abordar determinados espacios reproductivos, incluso espacios acondicionados en las sociedades para el propio parto. Esto etnográficamente está documentado. Intuimos que en algún momento en la prehistoria esto también debió de ser así. Lo que no sabemos todavía es cómo llegar a averiguarlo, y se están haciendo diversos estudios que van desde utilizar la simulación social por multiagentes, una técnica de la inteligencia artificial, hasta intentar desarrollar determinados productos
químicos para analizar, por ejemplo, hacer muestreo de suelos. ¿Mm? De todas formas, no es cierto que no existan ninguna evidencia. Esta es una mala foto que tomé un día con el móvil visitando los fondos del Museo de Guayaquil. Esta es una figura de la cultura de Bahía, donde se representa una mujer pariendo, que es la que está en el centro, con dos mujeres mayores ayudándoles. Es decir, tenemos evidencia de que ese proceso se produjo en la sociedad y que al menos no era algo realizado por mujeres solas. En el caso de las figurinas de Valdivia tenemos en este caso representaciones que no suelen representar ninguna escena, aunque sí hay algunos casos donde se representan mujeres embarazadas. Las explicaciones más habituales tienen que ver o han relacionado el uso de estas figurillas, en parte porque muchas aparecen con algún miembro roto, con rituales de sanación. Pero también es cierto que este tipo de figuraciones aparecen y aparecen en otros lugares, como es el caso del Paleolítico Superior en Europa, en momentos de la historia en que interesa a la sociedad un incremento demográfico. Fue en los años 80 cuando la antropología feminista señala que la reproducción es un proceso que puede ser analizado por secuencia de forma similar a cualquier proceso productivo, en el sentido en que las formas en las que una sociedad interviene sobre la elección, la regulación productiva, la propia sexualidad, el cuidado durante la gestación, el parto y la lactancia, constituyen una forma de trabajo sobre la naturaleza de la especie y sobre el modo en el que se perpetúa el grupo humano. Y como tales, forma parte también de los procesos de domesticación de la reproducción. Y ahí había una autora italiana, hoy olvidada, que decía que la primera domesticación se produce sobre la capacidad reproductiva de nuestra especie y que después vendría la domesticación de otras especies animales y vegetales. Antes de venir a Ecuador, yo estaba trabajando en un grupo de investigación en Barcelona que había realizado ya precisamente un paralelismo, un ensayo de paralelismo entre el proceso de producción de bienes y el proceso de reproducción. Bien, lo que se estaba intentando era medir el valor social del producto en las sociedades cazadoras-recolectoras y se hizo un ensayo, digamos, a partir de la producción de instrumentos para cazar en la sociedad yámana. Quedaba pendiente queda pendiente por desarrollar toda la parte de la reproducción. Lo que deberíamos de tener en cuenta en el caso que nos ocupa es que el incremento durante la neolitización es fundamental para asegurar el incremento en la capacidad productiva del grupo y que obviamente necesitamos desarrollar herramientas nuevas en arqueodemografía, pero en arqueodemografía y en arqueología también de campo. Empezar a buscar aquello por lo que no nos hemos preocupado antes, porque también en ciencia, digamos que te quedas sin saber aquello por lo que nunca preguntas. Y respecto a la reproducción, es cierto que tenemos un problema lógico parecido al del huevo y la gallina, en el sentido, como he dicho antes, de que cualquier sociedad necesita reproducirse de una determinada forma para producir de una forma determinada. Bien, estas ideas que, como veis, están ya en arqueología, también son deudoras de una parte del compromiso político de esa mujer que tenéis ahí, que es Silvia Federici, que dice que el sistema busca controlar dónde, cuánto y con qué perfil nacerá su nueva mano de obra.
Yo me empiezo a preocupar por estos temas también digamos, una vez que acabo mi tesis doctoral. Yo estudié en Cádiz, al sur, muy al sur de Europa. Estudié en la provincia europea que tiene más paro de toda Europa, y además un paro endémico, no ahora por la crisis, sino hace ya bastante tiempo. Y formamos entonces un grupo de gente anticapitalista, formamos grupos de estudio social sobre historia, también sobre prehistoria. Fue a mediados de los 2000 cuando yo me empiezo a interesar también por la arqueología de género, la arqueología feminista, como la llaman algunas colegas en mi país. Y en el año 2009 me voy a trabajar a Barcelona, precisamente con la autora del artículo que veis ahí sobre naturaleza y arqueología, la reproducción y sociedades cazadoras-recolectoras, o la primera revolución reproductiva, Asunción Vila y Jordi Estevez. Me fui a trabajar con ellos y empecé, digamos, a ver la historia y a ver este problema de otra forma. Pero además a mí no me toca solo de una manera, o sea, como interés único y exclusivo científico. Yo lo que quiero es desnaturalizar una desigualdad que se ha convertido o que se nos presenta, como hemos visto por muchas publicaciones, como natural, pero que evidentemente tiene mucho de social. Y tiene mucho de social cuando en estos momentos de profunda crisis en los países mediterráneos de Europa, las mujeres cada día más han perdido derechos que van desde lo laboral hasta sobre el control de sus propios cuerpos. Muchas gracias.